Entonces, este capítulo 8 lleva por título Rotación de cuerpos rígidos y conservación de la cantidad de movimiento angular. Ya desde el anterior capítulo 7 yo les había indicado de que a medida que vamos avanzando los temas, todo lo que hemos visto anteriormente se utiliza y se aplica. En este capítulo 8 también nosotros aplicamos los conceptos desde torque, desde lo que hemos visto en el capítulo 3 de estática. Aplicamos todo lo que se ha visto, cinemática, sobre todo cinemática circular, dinámica circular, lo que hemos visto en el capítulo de trabajo y energía y también lo que hemos visto en el capítulo 7, que es choques, ¿no ven? Entonces, en este capítulo entra todo lo que hemos visto anteriormente y hay algunos conceptos que nosotros ya los tenemos que saber o tenemos que recordarlos o tendremos que repasar, ¿ya? También vamos a utilizar ya algunas ecuaciones que ya hemos visto en los anteriores temas, ¿ya? Y muchas definiciones siempre entran las derivadas, que ustedes ya lo saben, y también entra el concepto ya de integral, ¿ya? Bueno, a esta altura ustedes ya están tigres y tienen todas las herramientas para estudiar la física y para resolver los problemas de cualquiera de los temas, ¿ya? Ahora, en los anteriores capítulos nosotros hemos estudiado el movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta la forma, el tamaño, no importaba si era un elefante, si era un ratón, si era una casa, si era un avión. ¿Por qué? Porque en las ecuaciones que nosotros hemos visto de ese modelo ideal, no nos interesaba el tamaño ni la forma. A todos los cuerpos los hemos considerado como si fueran partículas o un punto que se mueve en el espacio, ¿ya? Sin embargo, hay muchos problemas en la física donde intervienen cuerpos rígidos. Y por lo tanto, cuando nosotros tenemos el movimiento de cuerpos rígidos, los modelos ideales ya no sirven, ya no son adecuados, ¿ya? Cuando tenemos el movimiento de un cuerpo rígido, tenemos que considerar dos tipos de movimiento al mismo tiempo, el movimiento de traslación y el movimiento de rotación, ¿ya? La definición que nosotros hemos dado de cuerpo rígido, esa se mantiene, ¿ya? Para nosotros un cuerpo rígido sigue siendo un cuerpo ideal. ¿Por qué? Porque no se deforma cuando se lo aplican fuerzas externas sobre ese cuerpo. Hemos dado varios ejemplos de cuerpos rígidos, ¿no ven? Bueno, entonces el movimiento de un cuerpo rígido está compuesto por un movimiento de traslación del centro de masa y otro de rotación alrededor de un eje que pasa por dicho centro. Consideremos el movimiento de una esfera. Entonces aquí en la figura yo estoy representando una esfera, ¿ya? Supongamos que nosotros agarramos una esfera, así una esfera grande, una esfera, no importa el material, puede ser de madera o puede ser una esfera metálica, agarramos y lo ponemos en movimiento sobre una superficie horizontal, ¿ya? Entonces agarramos y lanzamos la esfera. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La esfera va a adquirir dos movimientos, ¿no ven? Entonces, un movimiento de traslación, ¿por qué? Porque va a avanzar una distancia horizontal. Pero al mismo tiempo que está avanzando la distancia horizontal, la esfera va a empezar a girar, ¿no ven? Por lo tanto, esa esfera para nosotros es un cuerpo rígido. Desde luego que está formado por millones de partículas, ¿ya? Todos los cuerpos están formados por millones de partículas, ¿ya? Entonces, para nosotros esa esfera va a tener dos movimientos, el movimiento de traslación y el movimiento de rotación. Ahora, en el movimiento de traslación, que está bien aquí, tengo dos figuras. La figura del lado izquierdo representa el movimiento de traslación y la figura del lado derecho representa el movimiento de rotación. Entonces les decía, en el movimiento de traslación, todas las partículas del sólido se mueven en trayectorias paralelas. Es decir, que la velocidad de cada partícula es la misma que la velocidad del centro de masa. Fíjense, en esta esfera estamos representando varias flechitas, ¿ya? Esas flechitas representan la velocidad de cada una de las partículas que están, en este caso, en el borde de la esfera. Y en el centro estamos representando la velocidad del centro de masa. Es decir, nosotros consideramos que la masa está concentrada aquí en el centro de una esfera, ¿ya? Y por lo tanto, el centro de masa
se mueve con esta velocidad v sub c, pero todas las partículas se mueven con la misma velocidad lineal, ¿ya? Con la misma velocidad que se mueve el centro de masa. Estos conceptos son muy importantes y ustedes los tienen que aprender, ¿eh? Bueno, les decía que en la diapositiva a veces es difícil que nosotros captemos todos los conceptos y peor todavía las ecuaciones, ¿no? Es más difícil hacer un seguimiento de las ecuaciones. Pero bueno, esto es solamente una exposición que lo hacemos, un resumen de todo el tema. ¿Por qué? Porque luego ustedes tienen que concentrarse y tienen que estudiar a profundidad todo el tema, y si hay algún concepto nuevo que aparece en el tema, tenemos que revisar en los otros temas o volver atrás, ¿ya? Bueno, tampoco se me preocupe mucho si es que hay algunas ecuaciones que no se los capta bien, no se los entiende bien, o algún concepto que puede pasar flotando, ¿ya? Tranquilo. Muy bien. Entonces ahora, en el movimiento de rotación alrededor de un eje que pasa por el centro, entonces como esta esfera está girando o está rotando, nosotros nos imaginamos que por el centro de la esfera está pasando un eje, ¿ya? Y que toda la esfera y todas las partículas que lo componen a la esfera están girando respecto a este eje que está pasando por el centro de la esfera, que para nosotros es el centro de masa, ¿ya? Ahora, la velocidad tangencial de cada una de las partículas que se encuentra en el borde de la esfera, ¿ya? Va a tener una velocidad que va a estar en función del radio, ¿ya? En otras palabras, la velocidad lineal o la velocidad tangencial de cada una de las partículas que componen la esfera va a ser proporcional al radio. Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos definido a la velocidad tangencial como W por R, donde W es la velocidad angular y R es el radio. Entonces, las partículas que se encuentren en el borde de la esfera van a tener mayor velocidad tangencial que las partículas que se encuentren más cerca del centro, más cerca del eje de giro, ¿no? Lo que sí vamos a considerar en el movimiento de rotación es que todas las partículas y la misma esfera giran con la misma velocidad angular, ¿ya? Entonces, todas las partículas tienen la misma velocidad angular, W. Y la velocidad tangencial, bueno, ya saben que la velocidad tangencial tiene una dirección tangente, ¿eh? Tangente en este caso, a la trayectoria circular, tangente en cada punto de la circunferencia, ¿no? Y va a estar dada por W por R, ¿ya? Bueno, vamos a recordar la definición de la velocidad angular, ¿ya? Consideremos aquí, fíjense, esta figura, el movimiento circular de una partícula, ¿ya? Entonces, esta partícula tiene un movimiento circular horizontal, está moviéndose en el sentido contrario de las aguas del reloj. Cuando el cuerpo gira en sentido contrario de las aguas del reloj, la velocidad angular, que es un vector que parte del centro, para nosotros va a ser positiva, ¿ya? Entonces, en esta figura, la velocidad angular es positiva. También habíamos visto en cinemática circular de que el sentido y dirección de la velocidad angular se lo determina con la regla de la mano derecha. Pero lo que tenemos que saber es que la velocidad angular es un vector perpendicular al plano de rotación, que puede tener sentido hacia arriba o sentido hacia abajo. Si gira en el sentido contrario de las aguas del reloj, la velocidad angular es positiva. Si gira en el sentido de las aguas del reloj, la velocidad angular va a ser negativa, ¿ya? Entonces, si nosotros consideramos la recta OA, y si es que esta recta OA se ha movido un pequeño ángulo de θ en un pequeño tiempo diferencial dt, cuando nosotros escribimos dt o dθ, estamos hablando de cantidades pequeñas, infinitesimales o diferenciales, ¿ya? Entonces, dθ es una cantidad diferencial del ángulo y dt es una cantidad diferencial del tiempo. Entonces, hemos definido a la velocidad angular como la derivada de θ respecto al tiempo, ¿ya?
d θ es la derivada del desplazamiento angular, ¿ya? Respecto al tiempo, respecto a un diferencial de tiempo, ¿ya? Entonces, para nosotros, en su forma diferencial, la velocidad angular es igual a d θ sobre dt. Vamos a recordar la relación que hemos visto entre velocidad y aceleración angulares y lineales. Recuerden ustedes que si nosotros tenemos un movimiento circular, la longitud de arco S es igual al radio por el ángulo θ, cuando este ángulo θ se lo expresa en radianes, ¿ya? Entonces, la longitud de arco S es igual a R por θ. Si nosotros dividimos entre dt o derivamos respecto al tiempo, vamos a tener que ds a dt es la derivada de la longitud de arco respecto al tiempo. Y esto no es nada más que la velocidad tangencial. R es constante. La derivada del ángulo θ o la derivada del desplazamiento angular respecto al tiempo no es nada más que la velocidad angular, tal como hemos visto en esta ecuación, ¿no ve? Entonces, d θ a dt no es nada más que la velocidad angular. Entonces, de esta forma hemos encontrado esta ecuación ya en el capítulo 5 de dinámica circular, ¿no ven? Que la velocidad tangencial siempre es igual al radio por la velocidad angular. Entonces, utilizando esta relación entre la velocidad lineal o tangencial y la velocidad angular, vamos a encontrar la energía cinética de rotación y el momento de inercia. ¿Ya? Recordemos nosotros que la energía cinética lineal era igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, en vez de la velocidad, nosotros vamos a sustituir R por W. Y vamos a tener que la energía cinética de rotación de una partícula es igual a 1/2 mr al cuadrado W al cuadrado. ¿Ya? Como la velocidad angular es constante, entonces esta energía cinética de rotación va a depender solamente del radio. ¿Por qué? Porque la masa también es constante. Entonces, si nosotros sumamos la energía cinética de todas las partículas o de todos los elementos que componen un cuerpo rígido, vamos a tener la energía cinética total de rotación. Entonces, la energía cinética total de rotación será igual a la energía cinética rotacional de la partícula 1 más la energía cinética rotacional de la partícula 2 más la energía de la partícula 3, partícula 4, etcétera, etcétera. Entonces, podemos escribir que la energía cinética de rotación total es igual a la sumatoria de los productos de la masa de cada partícula por su radio respectivo por la velocidad angular al cuadrado dividido entre 2. ¿Ya? Entonces, el 1/2 es constante y la velocidad angular también es constante. Entonces, la sumatoria de MI por RI al cuadrado lo vamos a colocar dentro de unos corchetes. ¿Ya? Entonces, la energía cinética total de rotación es igual a 1/2 corchete sumatoria del producto de MI por RI al cuadrado, cerramos el corchete multiplicado por la velocidad angular al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esta última expresión nos permite calcular la energía cinética rotacional total. Pero encontrar esta sumatoria de MI por I al cuadrado no es muy fácil. ¿Por qué? Porque un cuerpo no está formado por 5 partículas, está formado por millones de partículas. ¿Ya? Entonces, a esa sumatoria del producto de M por R al cuadrado lo vamos a denominar momento de inercia respecto al eje de rotación y lo vamos a representar con la letra I latina mayúscula. Entonces, el momento de inercia respecto al eje de rotación de un determinado cuerpo rígido es igual a la sumatoria del producto de la masa por su radio al cuadrado de todas las partículas que intervienen en el cuerpo rígido. ¿Ya? Entonces les decía, encontrar la sumatoria del producto de todas las masas de todas las partículas resulta muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos hablando de millones de partículas. Entonces, por esa situación recurrimos al cálculo integral, ¿ya?
Entonces, esta sumatoria del producto de MI por RI al cuadrado, que representa el momento de inercia, lo vamos a encontrar nosotros utilizando integrales, porque la integración no es nada más que una sumatoria desde un valor inicial hasta un valor final, ¿ya? Entonces, para encontrar esta sumatoria, vamos a utilizar dos tipos de integrales, ¿ya? Una integral de masa, que va a ser igual a R al cuadrado diferencial de masa, o una integral de volumen, que va a ser igual a la integral de rho R cuadrado por dB, ¿ya? Lo único que hacemos en esta segunda integral es poner la masa en función de la densidad y del volumen. ¿Por qué? Porque por definición la densidad es masa sobre volumen. La densidad es el diferencial de masa sobre el diferencial de volumen. Y por lo tanto, el diferencial de masa es igual a la densidad por el diferencial de volumen. Nosotros siempre vamos a suponer que la densidad es constante de los cuerpos. ¿Y por qué va a ser constante? Porque vamos a considerar cuerpos rígidos homogéneos, ¿ya? Es decir, que la composición de todo el cuerpo es homogénea. Ahora, ¿cómo se define el momento de inercia? El momento de inercia es una medida de la inercia rotacional de un cuerpo. Cuando un cuerpo está en reposo, tiene inercia, ya lo hemos explicado eso en los anteriores capítulos. Pero cuando un cuerpo está rotando, girando, también tiene inercia. Es decir, el cuerpo trata de mantenerse en su movimiento de rotación, ¿ya? Entonces, cuando un cuerpo gira alrededor de un eje, la inercia rotacional se lo representa como una magnitud vectorial que recibe el nombre de momento de inercia. Repito, los momentos de inercia de los cuerpos rígidos, ¿ya?, respecto a un determinado eje de giro, siempre se los determina o se calcula utilizando integrales, ¿ya? Bueno, vamos a poner ahora la energía cinética total de rotación en función del momento de inercia. Recuerden que hemos definido a la energía cinética total de rotación como un medio corchete la sumatoria de MI por RI al cuadrado. Pero esta sumatoria es I, es el momento de inercia, ¿no ve? Entonces, la energía cinética total de rotación va a ser igual a 1/2 I por W al cuadrado, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado que aquí W es la velocidad angular. La energía cinética de rotación estará dada por esta expresión, 1/2 del momento de inercia por la velocidad al cuadrado. Ahora, los momentos de inercia para determinados cuerpos conocidos como un cilindro, una esfera, una placa rectangular, una varilla, ¿ya?, se encuentran en tablas en el texto y en los libros de física, ¿ya? En realidad, el momento de inercia no es nada más que una fórmula o una ecuación que nos permite calcular para diferentes cuerpos, desde luego respecto a un eje de rotación. A manera de ejemplo, aquí tenemos la primera figura que representa una varilla delgada que está girando respecto a un eje que pasa por su centro. El eje pasa por el centro de masa, en este caso perpendicular a la varilla. Entonces, esta varilla puede girar en el sentido de las aguas o en el sentido contrario. El momento de inercia de esta varilla respecto a un eje que pasa por el centro es igual a 1 sobre 12 ml al cuadrado, donde m es la masa de la varilla y L es su longitud. Entonces, esta ecuación o esta fórmula se lo encuentra integrando. No hay otra forma de resolver. Sí o sí tenemos que utilizar integrales para encontrar los momentos de inercia. La otra semana, cuando hagamos problemas, vamos a ver cómo se calcula el momento de inercia. No sé, veremos para una esfera, veremos para una placa o veremos para una varilla. Aquí en el lado derecho también tenemos una placa rectangular, puede ser una puerta, puede ser una ventana, que está girando respecto a un eje que pasa también por su centro. Cuando decimos por su centro, estamos hablando por su centro de gravedad o por su centro de masa, que para nosotros es el mismo, ¿ya? En este caso, de una placa rectangular, se trazan diagonales y donde coinciden las dos diagonales, ahí está el centro de masa o el centro de gravedad,
Entonces, consideremos que esta placa rectangular gira respecto a ese eje. Entonces, si nosotros aplicamos integrales, vamos a encontrar que la ecuación para calcular el momento de inercia de esta placa rectangular va a ser igual a 1 sobre 12 m, donde es la masa de la placa, a al cuadrado más b al cuadrado. A es el ancho de la placa y b es el largo. Y más abajo tenemos otras fórmulas, fíjense, para un cilindro hueco, para un cilindro sólido, para un cilindro hueco de paredes delgadas. Tenemos aquí para una esfera maciza y para una esfera hueca. ¿Ya? Entonces, el momento de inercia no es nada más que una fórmula que nos permite calcular el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro. ¿Ya? Ahora, en los libros, en las tablas que se tienen en los libros o en el internet o en los textos, casi siempre el momento de inercia se encuentra respecto a un eje que pasa por el centro del cuerpo, por el centro en este caso de la circunferencia o por el centro de esta varilla o por el centro de esta placa rectangular. ¿Ya? Si nosotros, que fíjense, aquí tenemos una varilla aquí en el medio, ¿ya? Cuyo eje de giro está pasando por el extremo izquierdo. Es decir, esta barra está girando respecto a este eje que pasa por el extremo, ¿ya? Y por lo tanto, este eje no está pasando por el centro de masa. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el momento de inercia de esta varilla respecto a un eje que está pasando por acá, por el extremo izquierdo? Para eso hay un famoso teorema que recibe el nombre de teorema de Steiner, ¿ya? Justamente en honor a su descubridor, en honor a Steiner, ¿ya? Entonces, este teorema no es nada más que una ecuación o una fórmula que nos permite a nosotros calcular el momento de inercia respecto a cualquier otro eje paralelo al eje que pasa por el centro de masa. Lo único que tenemos que conocer es la masa del cuerpo y la distancia de los dos ejes, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos calcular el momento de inercia de este cilindro que gira respecto a un eje que pasa por el extremo izquierdo, por acá, por el punto O, entonces para eso me sirve esta fórmula o este teorema de Steiner. ¿Qué me dice el teorema de Steiner? Me dice que el momento de inercia del cilindro respecto a un eje que pasa por acá, por el punto O, va a ser igual al momento de inercia respecto al eje que pasa por el centro de masa, más, dice, la masa de todo el cilindro por la distancia que separa los dos ejes al cuadrado. ¿Ya? Bueno, la aplicación de este teorema o de esta ecuación lo vamos a ver probablemente en la resolución de los problemas, ojalá haya tiempo para hacer varios problemas, ¿ya? O también lo van a ver ustedes en Física 2, en el capítulo número 1, que es estática de fluidos, ¿ya? Ahí se ve compuertas y demás cosas, ahí se aplica este teorema de Steiner para calcular el momento de inercia. Por el momento, tranquilo si es que no se entiende bien esa ecuación. Vamos a ver ahora el trabajo y potencia en el movimiento de rotación, ¿ya? Si es que nosotros ejercemos una fuerza constante en el borde de un disco que gira respecto a un eje horizontal que pasa por su centro, entonces esta figura está mostrando un disco, ¿no? Un disco que tiene un movimiento vertical, porque el eje pasa perpendicularmente a la figura o a la no a la pizarra, sino perpendicularmente a mi figura, ¿no ve? O aquí a la pantalla de mi computadora, ¿ya? Entonces, si esta fuerza es constante, esta fuerza va a producir un trabajo. ¿Por qué? Porque el disco va a tener un desplazamiento circular, que si nosotros consideramos cantidades pequeñas, infinitesimales, es decir, si aplicamos nosotros la fuerza para que el disco gire un pequeño ángulo de tita, entonces la longitud de arco va a ser de S. Cuando nosotros tenemos un cuerpo que gira bajo la acción de una fuerza,
esa fuerza no solamente va a producir un trabajo, sino que también va a producir un torque. Y si produce trabajo, también entonces podemos hablar de potencia. Si gira, digamos, un determinado tiempo bajo la acción de la fuerza, entonces podemos hablar de la potencia de ese disco. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a considerar un desplazamiento angular de tita y un desplazamiento de arco de S. Nosotros sabemos que el trabajo es igual a fuerza por distancia. En este caso, la distancia que recorre es una distancia circular. ¿Ya? Entonces, si la fuerza bien se actúa desde este punto hasta este otro punto, logrando un desplazamiento de tita, entonces el trabajo también va a ser diferencial, va a ser dB y va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento, en este caso, de S, ¿ya? Que es la longitud de arco que recorre. Muy bien. Nosotros sabemos que hay una relación entre esta longitud de arco ds, el radio y el ángulo θ. Entonces, ds, que es el desplazamiento de arco, es un desplazamiento de arco, va a ser igual a r por dθ, donde dθ es el desplazamiento angular y ds es el desplazamiento de arco o desplazamiento longitudinal. ¿Ya? Entonces, si ds es igual a r por dθ, el diferencial de trabajo va a ser igual a f por r por dθ. ¿Ya? Pero les decía que cuando nosotros aplicamos una fuerza sobre un cuerpo que gira respecto a un eje, también produce un torque. Para nosotros el torque es igual a la fuerza por su brazo de palanca. Entonces, fíjense, aquí el brazo de palanca es igual al radio. ¿Por qué? Porque es la distancia perpendicular a la línea de acción que es tangente, en este caso, a la fuerza. ¿Ya? Entonces, el producto de F por R para nosotros es lo que en el capítulo 3 de estática lo hemos llamado torque. ¿Ya? Torque o momento. Entonces, el torque es igual a la fuerza por el radio. Y por lo tanto, el diferencial del trabajo será igual a torque, que lo hemos representado con la letra griega tau. Entonces, el diferencial del trabajo es igual a tau por dθ, donde dθ es el diferencial del desplazamiento angular y dB es el diferencial del trabajo. Entonces, como estamos frente a una ecuación diferencial, para resolverlo tenemos que integrar. Entonces, tendremos que integrar desde un valor 0 a un valor W, porque el trabajo inicial siempre va a ser 0. ¿Ya? Y en el lado derecho tenemos una integral de tita por dθ, desde un valor θ1 a un valor θ2. ¿Ya? Entonces, el trabajo va a ser igual. En el caso particular de que el torque, bueno, en este caso, fíjense, la fuerza es constante, hemos dicho. El radio es constante, por lo tanto, el torque es constante. Entonces, sale el torque fuera del signo de integración y nos queda tau por θ2 menos θ1. Ahora, θ2 puede ser un ángulo cualquiera y θ1 también puede ser 0. En ese caso, el trabajo será directamente igual a tau por θ, ¿no? O si es que θ1 y θ2 son diferentes de 0, entonces escribimos tau por delta θ. ¿Ya? En el caso particular de que tau no sea constante, no va a salir fuera del signo de integración, ¿no ven? En ese caso tenemos que tener una relación entre el torque y el ángulo θ para poder integrar. Muy bien. Entonces voy a volver a escribir nuevamente esta ecuación diferencial. El diferencial del trabajo es igual al torque por el diferencial de θ. Si nosotros ahora derivamos respecto al tiempo esta ecuación, voy a tener que la diferencial de trabajo respecto al tiempo no es nada más que la potencia, porque la potencia lo hemos definido como el trabajo sobre el tiempo. Entonces será igual al torque, en el caso particular del que el torque sea constante. Y la derivada del ángulo θ respecto al tiempo no es nada más que la velocidad angular. Entonces, la potencia en el disco que está girando es igual al torque que produce la fuerza por la velocidad angular. Hay que tener mucho cuidado de no confundirnos con el trabajo. ¿Por qué? Porque la misma letra W utilizamos para trabajo y también lo utilizamos para la velocidad angular. ¿Ya? Entonces, en este caso, P es la potencia,
tau, el torque, y W, la velocidad angular. ¿Ya? Ahora, la potencia también se encuentra si es que nosotros derivamos la energía cinética total de rotación respecto al tiempo. ¿Ya? Para calcular la energía cinética total de rotación hemos utilizado esta ecuación, o se utiliza esta ecuación, o hemos encontrado esta ecuación, que la energía cinética de rotación es igual a 1/2 I por W al cuadrado. Aquí el 1/2 es constante y el momento de inercia I también es constante. Entonces lo que varía es la velocidad angular. Entonces, si nosotros derivamos esta ecuación respecto al tiempo, entonces vamos a tener la derivada de esta ecuación, que está aquí entre paréntesis, respecto al tiempo. 1/2 por I, repito, es constante. Y la derivada de W al cuadrado, entonces bajamos el 2. ¿Por qué? Porque es una función exponencial. Entonces, la derivada de W al cuadrado respecto al tiempo va a ser igual a 2W por dW a dt. ¿Ya? 2W por dW a dt. Cancelamos el 2 y nos queda I por W dW a dt. Como la potencia es igual a tau por W, y también la potencia es igual a I por W dW a dt, entonces aquí cancelamos W. W con W se cancela, y en el lado izquierdo nos queda de que tau es igual a I por dW a dt. Pero dW a dt no es nada más que la aceleración angular. ¿Ya? La aceleración angular lo hemos definido como la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Entonces, la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo no es nada más que la aceleración angular. Entonces, el torque va a ser igual a I por alfa. ¿Ya? Ahora, si durante la rotación del disco actúan varias fuerzas, entonces cada fuerza va a producir un torque. Y el torque total va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de todos los torques. ¿Ya? Y de acuerdo a esta ecuación, esa sumatoria de torques va a ser igual a I por alfa, es decir, al producto del momento de inercia por la aceleración angular. Esta ecuación, que lo voy a volver a escribir aquí en forma más grande, no es nada más que la segunda ley de Newton que se aplica para el movimiento angular, es decir, para la rotación de un cuerpo rígido respecto a un eje. Observen que esta ecuación es muy parecida a la segunda ley de Newton que hemos visto nosotros en el capítulo 5 de dinámica. Ahí escribíamos que la sumatoria de fuerzas era igual a masa por aceleración. Entonces, esta ecuación, la sumatoria de torques igual a I por alfa, también es la segunda ley de Newton, que lo vamos a utilizar para resolver los problemas de dinámica rotacional. ¿Ya? Entonces, la sumatoria de todos los torques siempre va a ser igual a I por alfa. Entonces, en vez de sumatoria de fuerza, aquí colocamos sumatoria de torques. En vez de la masa, colocamos I. Y en vez de la aceleración lineal, colocamos la aceleración angular. ¿Ya? Entonces, el momento neto o el momento resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo o sobre un sistema siempre va a ser igual al producto del momento de inercia por la aceleración angular del mismo. Bueno, vamos a ver ahora otros dos nuevos conceptos, que son la cantidad de movimiento angular e impulso angular. Para eso vamos a considerar el movimiento de rotación de un cuerpo plano de forma arbitraria. ¿Ya? Entonces, esta figura amarilla representa para mí un cuerpo plano que está girando respecto a un eje que pasa por acá, por el punto O. Este cuerpo está formado por millones de elementos o por millones de partículas, ¿ya? Y todas esas partículas están girando con esta velocidad angular W. Ahora, si nosotros consideramos la rotación de una partícula de masa m que se encuentra a una distancia r del eje de giro, y consideremos que esta partícula tiene dos movimientos, ¿no ven? Entonces, perdón, tiene dos velocidades, una velocidad angular y otra velocidad tangencial, que lo estamos representando simplemente con v.
Entonces, como este es un cuerpo rígido, está formado por millones de partículas, ¿ya? Entonces, si nosotros recordamos la definición de la cantidad de movimiento lineal, era igual al producto de la masa por la velocidad, y lo habíamos representado con la letra P mayúscula. Entonces, yo digo, la cantidad de movimiento lineal de esta partícula no es nada más que la masa por su velocidad tangencial, por su velocidad lineal. Pero la cantidad de movimiento angular va a ser igual al producto de la masa por la velocidad y por el radio. Y lo vamos a representar con la letra L mayúscula, ¿ya? Entonces, la letra L mayúscula para nosotros representa la cantidad de movimiento angular, que es igual al producto de la masa por la velocidad y por el radio al cuadrado. Fíjense, esta es la cantidad de movimiento angular solamente para esta partícula de masa m. Ahora, como nosotros hemos dicho que el cuerpo rígido está formado por millones de partículas, ¿ya? Entonces la cantidad de movimiento angular total será igual a la sumatoria de los productos de mv por r. ¿Ya ve? Ahora, vamos a encontrar otra expresión para calcular la cantidad de movimiento angular en función de la velocidad angular, ¿ya? Entonces, la cantidad de movimiento angular es mv por r, pero nosotros sabemos que la velocidad tangencial es igual a w por r, donde w es la velocidad angular. Entonces, si nosotros sustituimos en esta ecuación, vamos a tener que la cantidad de movimiento angular va a ser igual a w m r al cuadrado. Esta es la cantidad de movimiento angular de una sola partícula expresada en función de la velocidad angular y de la masa y del radio. En cambio, esta primera ecuación está en función de la velocidad tangencial y del radio y de la masa, ¿ya? Muchas veces no conocemos la velocidad tangencial y conocemos la velocidad angular, ¿ya? Entonces, la cantidad de movimiento angular total será igual a la suma de la cantidad de movimiento angular de cada una de las partículas. Por eso escribimos que la cantidad de movimiento angular total, LT, es igual a la sumatoria de los productos de la velocidad angular por la masa por el radio al cuadrado de cada una de las partículas. Nuevamente, como es 1.000.000 de partículas, va a ser difícil otra vez efectuar esta sumatoria. Por eso nuevamente recurrimos al cálculo integral, ¿ya? Ahora, si nosotros consideramos que la velocidad angular es constante, sacamos fuera de la sumatoria. Entonces vamos a tener que la cantidad de movimiento angular total es igual a W por la sumatoria de mr al cuadrado. Pero esta sumatoria de m por r al cuadrado para nosotros no es nada más que el momento de inercia de ese cuerpo respecto a un eje. Por lo tanto, vamos a sustituir, en vez de la sumatoria de mr al cuadrado, lo sustituimos por i. Y vamos a tener que la cantidad de movimiento angular total va a ser igual al producto del momento de inercia i por la velocidad angular, ¿ya? Bueno, vamos a ver ahora el concepto de impulso angular, ¿ya? Ya hemos visto el concepto de cantidad de movimiento angular. Entonces, ahora vamos a ver el concepto o cómo se define el impulso angular. Para eso vamos a partir de esta ecuación, que es la segunda ley de Newton para la dinámica rotacional, que me dice que el torque tau es igual a I por alfa, donde I es el momento de inercia y alfa es la aceleración angular, que en el capítulo de cinemática circular o dinámica circular hemos definido a la aceleración angular como delta W sobre delta T. ¿Pero qué representa delta W? Representa un vector. Ese vector representa el cambio de velocidad, desde un valor de W1 hasta un valor de W2. Entonces, si nosotros consideramos ese cambio de velocidad, va a ser simplemente la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial. Y delta de t para nosotros es el tiempo transcurrido, desde T1 hasta T2, ¿ya? Es decir, que la velocidad angular W1 era para un tiempo T1 y la velocidad angular W2 era para un tiempo T2. Entonces, esta expresión lo vamos a sustituir en esta ecuación.
y vamos a escribir que tau, el torque, es igual a I por paréntesis W2 menos W1 dividido T2 menos T1. Este intervalo de tiempo, T2 menos T1, lo vamos a llevar a multiplicar a tau al lado izquierdo. Entonces, en el lado izquierdo vamos a tener tau por T2 menos T1. Y en el lado derecho vamos a separar en dos términos, ¿ya? Entonces tengo I por W2 menos I por W1. Ahora, en el lado derecho, el producto de I por W2 representa la cantidad de movimiento angular final y el producto de I por W1 representa la cantidad de movimiento angular inicial. Entonces tendremos L2 menos L1 o delta L. El término del lado izquierdo, es decir, el producto de tau del torque por T2 menos T1, representa el impulso angular, que lo vamos a representar con la letra mayúscula J sub θ. Es decir, lo estamos colocando J sub θ, ¿ya? Que representa el impulso angular. Si el torque es constante, entonces el impulso angular será directamente tau por T2 menos T1 o tau por T. Si el torque no es constante, entonces tendremos que encontrar integrando. Entonces el impulso angular será igual a la integral de tau por dt desde un valor T1 hasta un valor de T2. Para efectuar esta integral tenemos que tener una relación entre el torque y el tiempo. Caso contrario no vamos a poder integrar, ¿ya? Entonces, a partir de esta ecuación, ¿ya? A partir de esta ecuación, el impulso angular, fíjense, el impulso angular será igual al cambio, variación de la cantidad de movimiento. Fíjense, el impulso angular J θ es igual a IW2 menos IW1. Pero hemos dicho que IW2 es la cantidad de movimiento angular final y I por W1 es la cantidad de movimiento angular inicial. Entonces, directamente llegamos a la conclusión de que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento angular, ¿ya? Voy a escribir nuevamente esta ecuación de la cantidad de movimiento angular. Entonces, la cantidad de movimiento angular es igual a I por W, que lo estamos representando con la letra L mayúscula, ¿no ve? Cantidad de movimiento angular. Probablemente no se me graben todos estos conceptos técnicos, no hay ningún problema. Después con calma ya los van a ir digiriendo uno por uno, ¿ya? Entonces, ahora vamos a derivar esta ecuación respecto al tiempo. Entonces, tengo dl a dt igual a I por dw a dt. La derivada de la velocidad angular respecto al tiempo no es nada más que la aceleración angular. Entonces, la derivada de la cantidad de movimiento angular de L respecto al tiempo es igual a I por alfa. Si nosotros recordamos la segunda ley de Newton para este capítulo de dinámica rotacional, la sumatoria de torques es igual a I por alfa. Pero I por alfa es igual a dl a dt. Entonces, podemos escribir que la sumatoria de torques no solamente es igual a I por alfa, sino que también es igual a dl a dt. Esta es otra ecuación diferencial que me está relacionando la sumatoria de torques con la derivada de la cantidad de movimiento angular respecto al tiempo. Bueno, ahora, para ver el principio de conservación de la cantidad de movimiento angular, vamos a tomar el siguiente ejemplo, ¿ya? Entonces, en este ejemplo, nosotros vamos a aplicar los conceptos de impulso y cantidad de movimiento angular para encontrar un nuevo principio que recibe el nombre de principio de conservación de la cantidad de movimiento angular. Para eso vamos a considerar la interacción, el choque o el acoplamiento de dos discos, ¿ya? Entonces, aquí en el lado izquierdo, fíjense, estoy mostrando yo dos discos. Un disco grande que está girando con una velocidad angular W0, ¿ya? Antes de que se produzca el acoplamiento. Este disco está girando respecto a un eje que pasa por su centro. Al ladito del disco grande tenemos un disco pequeñito
que está girando también con una velocidad W0' antes de que se produzca el acoplamiento. El momento de inercia del disco grande es I y el momento de inercia del disco pequeño es I'. ¿Ya? Entonces, hagan cuenta que nosotros estamos agarrando en la mano derecha el disco pequeño y en la mano izquierda el disco grande. Y lo que vamos a hacer es unirlos, vamos a hacerlos interactuar, vamos a hacerlos chocar o lo vamos a acoplar. ¿Ya? Entonces, después del acoplamiento, vamos a considerar como si se trataría de un choque inelástico. Es decir, los dos discos van a quedar unidos o pegados, acoplados, ¿ya? De tal manera que después del acoplamiento, los dos discos van a girar con la misma velocidad angular W respecto al eje que pasa por el centro. Ahora, estos dos discos ahora forman un solo cuerpo. Por lo tanto, el momento de inercia de los dos discos será igual a I más I'. ¿Ya? Muy bien. Ahora, durante el acoplamiento o durante el choque, el disco mayor o el disco grande ejerce un torque sobre el disco menor. Pero de acuerdo a la tercera ley de Newton de acción y reacción, el disco menor ejerce otro torque sobre el disco mayor, pero de sentido contrario. ¿Ya? Entonces, tau es el torque que ejerce el disco grande sobre el disco pequeño. Y el disco pequeño ejerce el mismo tau, es decir, con el mismo valor, pero de sentido contrario. Entonces, el torque que ejerce el disco pequeño lo vamos a representar con tau prima, ¿ya? Entonces, tau es igual a menos tau prima, ¿ya? En valor o en magnitud, el torque que produce el disco grande es igual al torque que produce el disco pequeño, pero de sentido contrario. ¿Por qué? Porque la sumatoria de los torques siempre debe ser cero en este caso para mantener el equilibrio, ¿ya? Ahora, representemos nosotros por J tita el impulso que ejerce el disco grande sobre el disco pequeño. De acuerdo a la tercera ley de Newton, el disco pequeño ejerce otro impulso con la misma magnitud, pero de sentido contrario sobre el disco grande. Entonces, el impulso angular que ejerce el disco pequeño lo vamos a representar con J' tita, ¿ya? Entonces, escribimos estas dos ecuaciones, tau igual a menos tau prima y J tita igual a menos J' tita. ¿A ver? Esto representa el torque que ejerce cada disco y esta segunda ecuación, el impulso angular que ejerce cada disco. ¿Ya? Ahora, de acuerdo a los conceptos y definiciones que hemos visto anteriormente, el impulso sobre cada disco es igual a la variación de la cantidad de movimiento angular del mismo. Entonces, el impulso que ejerce el disco grande J tita va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento angular del disco grande. La cantidad de movimiento angular final menos la cantidad de movimiento angular inicial. ¿Cómo se calcula la cantidad de movimiento angular? Multiplicando el momento de inercia por la velocidad angular. Entonces yo multiplico I por W, I es el momento de inercia del disco grande, y W es su velocidad final. ¿No? Entonces, I por W representa la cantidad de movimiento angular final, y IW0 va a representar la cantidad de movimiento angular inicial. ¿Por qué? Porque W0 es la velocidad angular del disco grande antes del choque. Y de la misma forma, el impulso angular que ejerce el disco pequeño J' tita va a ser igual al cambio variación de la cantidad de movimiento angular del disco pequeño. Ahora, hemos dicho que J tita es igual a menos J, por lo tanto yo puedo igualar este término del lado derecho de esta primera ecuación con el lado derecho de esta segunda ecuación, pero colocándolo el signo menos por delante, ¿ya? Y bueno, haciendo aquí operaciones, haciendo desaparecer el paréntesis, ordenando estos cuatro términos, escribimos esta ecuación, donde la suma de los dos términos del lado izquierdo representa la cantidad de movimiento angular total antes del acoplamiento o antes del choque.
Y el término del lado derecho, es decir, I más I' por W, representa la cantidad de movimiento angular total después del acoplamiento. Entonces, fíjense, la cantidad de movimiento angular total antes del choque no es nada más que la cantidad de movimiento angular del disco grande más la cantidad de movimiento angular del disco pequeño antes del acoplamiento o antes del choque. Después del choque, como los dos discos quedan unidos, entonces como sumaríamos la masa, ¿ya? Porque I representa la masa. Entonces sumamos I más I' y lo multiplicamos por la velocidad angular, que es la misma para los dos discos. Y por lo tanto, este término me va a dar la cantidad de movimiento angular total después del acoplamiento. Ahora, bueno, esta ecuación entonces representa el principio de conservación de la cantidad de movimiento angular, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se cumple este principio? Este principio se cumple cuando el torque externo resultante es cero o nulo, o cuando la sumatoria de todos los torques que actúan durante el acoplamiento o durante el choque es igual a cero. Entonces, si es que la sumatoria de todos los torques es igual a cero, se cumple el principio de conservación de la cantidad de movimiento, ¿ya? Muy bien, todos mis queridos alumnos, con eso damos por terminado la explicación y exposición de la parte teórica del último capítulo del programa, que es el capítulo 8. Entonces, a partir de la próxima semana, vamos a hacer problemas, ¿ya? Entonces, lo he tratado de avanzar todo el tema en una sola clase. ¿Por qué? Porque el jueves nuevamente tenemos un feriado, ¿ya? Ya tuvimos un feriado que era el 15 de abril, que también ha caído jueves, ¿no ven? Entonces, si no pasamos este jueves más, vamos a perder 2 clases con respecto al otro grupo, ¿ya? A los otros grupos que yo tengo. Entonces, el jueves, como es feriado, aprovechen más bien ustedes para estudiar, para ponerse al día, ¿no? Estudiar física o estudiar otra materia, tienen un montón de materias, ¿ya? Entonces, aquí terminamos nosotros toda la parte del avance teórico de los 8 temas. La otra semana hacemos los problemas. Voy a parar la grabación para que ustedes puedan hacer uso de su micrófono si quieren hacer alguna pregunta o alguna consulta.